Hola, muy buenas, bienvenidos a este canal donde trato de explicar de la manera más amena posible los derechos del consumidor y usuario. Hoy vamos a hablar de un tema ya un poquito más legal, pero un tema que es necesario entenderlo muy bien porque lo vivimos día a día. Cada vez que firmamos un contrato nos vamos a enfrentar a este tema en concreto. Yo lo voy a explicar siguiendo el propio esquema que hice yo, la propia manera que tengo, que lo tengo explicado en mi libro Charlas de Consumo, Derechos Básicos de Consumo, que cualquier cuñado debería saber, porque, pues como ya me estudié la ley, me la he estudiado y me la tengo que estudiar continuamente, ya la tuve que traducir para que se entendiera perfectamente, pues voy a seguir el esquema que yo misma he hecho en este libro, que creo que es pues muy entendible y muy accesible a cualquier persona, se tengan o no conocimientos de derecho. Entonces, voy a seguirlo. ¿Por qué? ¿De qué voy a hablar? Ay, porque estoy ya y le estoy dando una emoción, vamos, que parece esto. Ahora ya he hecho hasta publicidad, iba a decir, vienen los anuncios, pues sí, he hecho publicidad del libro. Bien, pues voy a hablar de las cláusulas abusivas. Como suena, ¿eh? Y sí, la ley, cuando uno la coge, se queda un poquito... Pero luego en el fondo, una vez que se explica, que se dan muchos ejemplos y demás, es muy fácil y es muy práctico luego. Por lo que decía antes, porque en muchos contratos nos vamos a enfrentar a posibles cláusulas abusivas y que lo vamos a ver, ya digo, con muchos ejemplos y os vais a dar cuenta enseguida de qué tipo de cláusulas me refiero. Desde aquellas permanencias que establecían las compañías de teléfono, que se declararon aquellas cláusulas abusivas, porque establecían que si el consumidor no se quedaba 18 meses o 24 meses tenía que pagar 300 euros o 400, bueno, había de todo. También cláusulas abusivas son las de los gastos notariales de los bancos, tan sonadas últimamente, en los últimos años, etcétera. Entonces, hoy voy a dar, hoy vamos a dar la definición de cláusula abusiva, qué características tiene que tener una cláusula para no ser abusiva y también las consecuencias de que se declare una cláusula abusiva. Y en el próximo vídeo voy a explicar las cláusulas que la ley establece que sí o sí son abusivas. Ya digo, voy a ir dando muchos ejemplos para que quede muy clarito y para que si un día leéis una cláusula abusiva la sepáis identificar rápidamente como tal. No os quedéis con el tema legal, con la definición legal en este caso, porque os la voy a leer y... Pero quedaros con el ejemplo, porque con el ejemplo, cuando leáis una cláusula abusiva, os va a venir a la cabeza. Vais a decir, uy, pues esto es parecido al ejemplo que dio Ainhoa, a ver si va a ser una cláusula abusiva. Y entonces, pues ante la duda, como siempre digo, podéis acudir a las oficinas de información municipal, a las oficinas municipales de información al consumidor, a los organismos de consumo de vuestra comunidad autónoma, asociaciones de consumidores, etcétera. Y ellos, pues lógicamente, os van a asesorar y os van a indicar el mejor camino. Primero harán una mediación para ver si el empresario quita esa cláusula y si no, pues os van a indicar el mejor camino para reclamarla. Una vez que terminemos con las cláusulas abusivas, que creo que ya digo que es muy importante, pasaré al tema de las faltas de conformidad, que hablaba el otro día, que la ley nunca habla de garantías, sino de falta de conformidad. Y además me dejabais en comentarios que os interesaba el tema. Es un tema muy largo, con muchísima información, entonces lo iremos viendo y en medio iremos viendo otro tipo de temas para pues que se haga un poco más ameno y no siempre estamos hablando de lo mismo. Porque además, hoy voy a hacer referencia a las compañías de telecomunicaciones que me preguntabais y cuando veamos los cobros indebidos también voy a hacer referencia a ellas y lógicamente cuando hablemos de publicidad engañosa haremos referencia
bueno, no solo a ellas, que parece que son las que no cumplen, ¿no? A todo tipo de empresas de suministros. Comenzamos. Voy a leer la definición que da la ley, ya sabéis, la Ley General de Defensa de los Derechos de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. Lo que yo ya sabéis que os digo, la ley. Cuando yo hablo de la ley, me refiero a esta ley en concreto. Cuando hablemos de otras leyes, os lo diré para que, bueno, pues lo tengáis en cuenta. Pues como digo, la ley en su artículo 82 define como abusivas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen en perjuicio del consumidor y usuario un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Aquí suenan grillos, clic, 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 clic. Algunos han dormido, lo sé. Sé que algunos habéis dormido. No pasa nada. Lo entiendo perfectamente. Bueno, vamos a ver exactamente qué quiere decir esta definición. Bueno, pues esta definición establece 4 características que tienen que tener siempre las cláusulas abusivas. Una, que no estén negociadas individualmente. Bueno, consumidor medio, muy pocas cláusulas va a poder negociar. No sé, se me ocurre con una empresa de seguros negociar, bueno, pues precisamente el contenido, el continente, si quiere que se asegure un bien expresamente, algo así, pero muy concreto. Pero las cláusulas generales, normalmente en los contratos, vamos, como consumidores medios, yo diría que casi ninguna vez las vamos a poder negociar. Entonces, ese es uno de los requisitos. El siguiente, pues que cause un perjuicio o desequilibrio relevante. Es decir, que el empresario barra para casa. Que solemos decir, que barre para casa. Entonces, en ese caso, se consideraría abusiva. También si es contraria a la buena fe. Es decir, barre para casa y encima con mala leche. Bueno, siempre que uno barre para casa suele tener un poquito de mala leche en ello. Pero si además, en este caso, causa un perjuicio al consumidor, es en contra del consumidor, sería una cláusula abusiva. Recapitulo. No negociadas individualmente, un perjuicio o desequilibrio relevante entre las partes, siempre a favor del empresario y en perjuicio del consumidor y contrarias a la buena fe. Eso sería una cláusula abusiva. Y eso es lo que viene a decir el parrafito que he leído antes. Pero, bueno, pues creo que así se entiende mucho mejor. La ley establece también qué características debe de tener una cláusula para no ser abusiva. Es decir, no solo hace luego una numeración de las cláusulas que se consideran abusivas por ley, sino que previamente dice qué características tiene que tener una cláusula para no ser abusiva, ¿no? Por si hay alguna cláusula que no he recogido en la ley, si no cumple estas características, sería abusiva. Entonces, por un lado, establece que tiene que existir claridad, concreción y sencillez. Es decir, el contrato se tiene que entender, tiene que estar en el idioma oficial o cooficiales del Estado. Tiene que ser un lenguaje, bien, es un contrato, tiene que ser un lenguaje formal, pero no tiene que usar las palabras más escondidas del diccionario de la RAE, no es necesario. También, por ejemplo, si se hace referencia a otros textos o a otros contratos, se tienen que dar con el contrato principal y se tiene que dar con él o previamente, o se tiene que dar acceso, ¿no? Si es un contrato que no se lo mandan por internet, nos tienen que dar también acceso a ese contrato mediante un enlace que nos lleve a ese texto
en particular, nada de una página web y volvernos locos. Se me ocurre lo que hablábamos el otro día, los contratos anexos. Si yo firmo una financiación o firmo un seguro con una compra de un móvil, tengo que tener acceso a esos contratos, a las condiciones particulares y a las generales. Si en ese contrato también se habla de la política de reclamaciones de la empresa, tengo que tener acceso a esa política de reclamaciones o a la política de derechos de protección de datos, por ejemplo, se me ocurre. Eso respecto a este punto. Otra característica que establece la ley para que una cláusula no se considere abusiva es su accesibilidad y su legibilidad. En este caso, la ley ha llegado al punto de regular el tamaño de la letra, el interlineado, que tiene que haber contraste entre la letra y el fondo, la nitidez, etc. Si no recuerdo mal, creo que la ley establece 2,5 milímetros de tamaño de letra y 1,5 milímetros de interlineado. Creo recordar que es eso, pero ¿a dónde hemos ido a llegar para que la ley se tenga que meter a decir que el tamaño de la letra no puede ser inferior a y que, bueno, pues que las líneas tienen que estar separadas por una línea en blanco? Ya me entendéis. También establece la ley como característica la buena fe y el justo equilibrio entre derechos y obligaciones. Bueno, un poco lo que decía antes, que el empresario no barra para casa, ¿no? Diciéndolo así coloquialmente. No sé, si me ocurre un gimnasio al que me apunto, pero si me doy de baja pierdo la matrícula, pero si el gimnasio deja de dar las clases a las que yo me había apuntado, no me devuelve la matrícula, ¿no? Ahí habría un desequilibrio, claro, y por tanto sería una cláusula abusiva. Y ya la última característica que establece la ley es la entrega previa y el conocimiento previo por parte del consumidor. Esto es poco conocido, bueno, no es poco conocido, es poco usado. Creo que todos sabemos que tenemos acceso al contrato, pues antes de firmar tienen que poner a disposición nuestra el contrato. Me da igual si es un contrato de premium o no premium, vamos, he dicho premium, pero de, yo qué sé, de servicios, de un teléfono inteligente que nos van a estar chequeando el pulso y nos van a decir si tenemos arritmias y no sé qué, porque es un servicio tal. Y entonces pues, tengo un contrato que lo tengo que leer para ver qué van a hacer con mis datos médicos y demás, como si es una escritura. Todo el mundo tenemos derecho a ver nuestras escrituras 10 días antes. Ahora hay un protocolo, cuenta de los abusos, aquellos famosos, que hay de lo que se firmaba y no se firmaba, no voy a entrar en temas, pero bueno, hubo muchas cláusulas abusivas de gastos notariales y demás. Bueno, pues ahora hay un protocolo que yo voy a dar por hecho que, por supuesto, todas las notarías lo cumplen, pues que los que van a firmar, ¿no? Los compradores van allí, se les explica las cláusulas de la escritura de hipotecaria en este caso. La de compraventa también se le puede explicar, pero lo importante en este caso es la hipotecaria. Y se les dice si han entendido todo y firman un documento en el que dicen que sí, que han entendido todo. Bien, pues también tenemos 10 días para revisar eso, si hemos entendido, a ver si es que hemos entendido todo o no hemos entendido todo, porque a veces con las prisas o con los nervios o simplemente con el que va a pensar, pues a veces pues no entendemos todo, y me incluyo, que yo en las notarías yo voy y lo firmo todo. Y no, muchas veces estamos firmando contratos hipotecarios importantes. Bueno, normalmente los contratos hipotecarios son importantes, pero que estamos firmando a 20, 30 años y hay que saber lo que se firma. Y después de esta chapa de madre que acabo de echar, pues vamos a seguir con el tema que nos ocupa, que son las cláusulas abusivas. Porque me pongo yo aquí seria, en plan, no, hay que leer antes de firmar. Pero bueno, lo voy a repetir, sí, hay que leer antes de firmar y además la ley establece que esa disposición previa para que el consumidor pueda verlo hace que una cláusula no sea abusiva, junto con las otras, claro. Bien, ¿qué ocurre
cuando una cláusula es abusiva, cuando una cláusula no cumple estas características o está englobada dentro de los casos que vamos a ver en el siguiente vídeo. Bien, pues esta cláusula será nula de pleno derecho. Así se dice en derecho, no hay que darle vueltas. Nula de pleno derecho. El contrato, si puede continuar sin esa cláusula, continuará. Si no, el contrato pues será también nulo. Normalmente los contratos pueden continuar sin esa cláusula en concreto, pero bueno, puede suceder algún caso pues que no. Y luego hay un control judicial de oficio. Esto del control judicial de oficio, ¿qué es? ¿Qué es? Nada, es una cosa muy fácil. Si yo, por ejemplo, acabo en el juzgado, porque pues una compañía, voy a decir, de luz, me ha cobrado 300 euros de más y no hay manera de que me lo devuelva. Yo voy al juzgado pues, para reclamar esos 300 euros y el juez, cuando lee el contrato, ve que hay una cláusula abusiva. Él, aunque no se lo hayamos pedido en la demanda, la va a declarar nula. No va a entrar a establecer si se puede ser medio nula o casi nula. No, si es nula, es nula. Un ejemplo, pues, imaginemos que esta compañía de luz, me da igual, de luz, de teléfonos, pues tenemos también una permanencia, ¿no? Y tenemos una permanencia que nos cobran 300 euros por año que no hayamos cumplido un contrato de 5 años. Me he puesto ya súper exagerada. Entonces, imaginemos, pues 5 años de contrato y si nos vamos antes de los 5 años, pues cada año 300. Muy exagerado, ¿eh? Con un año ya sería suficiente para ser abusivo. Pero bueno, por exagerar. Bien, pues el juez en este caso diría que la cláusula es nula. Punto. Anularía esa permanencia y esa penalización. No entraría a decir, no, 300 son mucho, vamos a poner 50 euros por año. O 5 años son muchos, vamos a dejar un año. No, nulo. Fin. Se acabó. La cláusula desaparece del contrato. Y, lógicamente, pues dictará sentencia respecto a lo que hayamos pagado de más, si corresponde o no corresponde, etc. Entonces, pues esto es todo. El próximo día ya vamos a entrar ya en materia, vamos, totalmente. Vamos a ver en las cláusulas que la ley establece que sí o sí son abusivas. He dicho al principio del vídeo que para que una cláusula fuese abusiva, una de las características era que no se hubieran pactado entre las partes. Bien, pues la ley establece que aunque alguna cláusula se haya pactado entre las partes, si está dentro de ese listado que da, es abusiva independientemente de ese pacto. Vamos a ver un montón de ejemplos, es muy práctico. Ahí dentro entrarían pues, desde aquellas cláusulas de permanencia con las compañías de teléfono, que luego también las tuvieron las compañías eléctricas y de gas. También vamos a ver, por ejemplo, las cláusulas de los contratos que establecen la prórroga automática y casi es imposible darse de baja previamente a esa prórroga automática. O, por ejemplo, lo que he comentado antes de las devoluciones de las matrículas cuando un servicio no se da y no es culpa nuestra. Por ejemplo, en el caso del gimnasio, si yo me he apuntado, no sé, a clases de pilates he pagado todo el año, a mitad de año se suspenden porque no hay mucha gente, me tienen que devolver ese dinero. No se lo puede quedar ni el gimnasio, ni me tienen que decir que me apunte a otra cosa. Me apuntaré si quiero, pero una cláusula que establezca que ese importe no se me va a devolver es abusiva. Y de eso vamos a hablar el próximo día. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda me la dejáis en comentarios, como siempre. Si os ha gustado, pues lo típico, manitas, campanilla, suscripción, todas esas cosas. Y nos vemos el próximo día. Chaito, ser buenos o no, ya sabéis lo que os digo. Y hasta el próximo día.